Buenas tardes, mi nombre es Jessica Ramírez Sandoval. A continuación, explicaré el nacionalismo árabe y cómo este influyó en la guerra árabe-israelí. Recordemos que durante la dominación otomana, la lucha de los diferentes pueblos árabes pretendía derrotar a los turcos y tenían el sueño de constituir un Estado árabe unificado. Este sentimiento son los inicios del nacionalismo árabe. Lo que querían era formar una nación árabe donde todos los pueblos con las mismas ideas, las mismas culturas, el mismo lenguaje y la misma religión estuvieran unificados. Cuando Gran Bretaña se apropia de estos territorios durante la Primera Guerra Mundial, se potencia el sentimiento. Recordemos que Gran Bretaña promete la creación de este estado, sin embargo, tras los acuerdos con los franceses, esta nunca se lleva a cabo, lo cual provoque que este conflicto sea cuestión de la Sociedad de las Naciones, quienes tampoco logran llegar a una solución ante esto. Comienzan a surgir, por lo tanto, diversos estados independientes, y se forma el Reino de Transjordania. Para superar el imperialismo europeo, se crea la Liga Árabe. Sin embargo, posteriormente, surge la creación del Estado de Israel. Esto es para los árabes un gran conflicto y se inicia el movimiento antisionista, es decir, el hecho de no querer un Estado israelí en sus territorios. Justamente la Primera Guerra Árabe-Israelí es debido a este movimiento, que es básicamente el nacionalismo árabe. Palestina, por lo tanto, es apoyado con otros países, por ejemplo, Egipto, Transjordania. El principal exponente del nacionalismo árabe es el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, quien participa en un golpe de estado y derroca a la dinastía del rey Farouk en 1952. En 1955 él asume el poder y es el dirigente que promete impulsar el nacionalismo árabe. Sus ventajas es que Egipto poseía bastantes recursos, población y espíritu reformista. Ellos defendían con todo al Islam frente a Occidente. Solicitó apoyo de Estados Unidos, pero al ser rechazado, él decide nacionalizar el canal de Suez. Algunas potencias deciden aliarse con Israel y así poder recuperar su posición. Sin embargo, el nacionalismo árabe es cuando tiene el mayor impulso, por lo cual se produce la unión de diversos estados, por ejemplo entre Egipto y Siria, quienes forman la República Árabe Unida. Esta dura 3 años. Asimismo, Egipto se alía con otros países como Irak, Libia, Yemen, pero en realidad no se forjan grandes lazos, solamente son intenciones que buscan establecer el mismo imperio árabe. Sin embargo, Arabia Saudí también contaba con grandes recursos y por lo tanto empieza una lucha con Egipto que se puede dividir en diversas guerras civiles, por ejemplo la de Yemen del Norte, y en esta guerra cada uno apoyaba una facción de las luchas. Tras la derrota militar de 1956, Nasser se aproxima un poco más a la Unión Soviética, quien apoya a Egipto, y hay una mayor producción de armas y por lo tanto tensiones con Israel. Se comienzan a crear diversas alianzas militares con otros países árabes. Egipto pretende atacar, sin embargo Israel ataca por sorpresa y en 6 horas logra terminar con las fuerzas árabes de los países. Palestina se dio cuenta que los disque hermanos árabes únicamente usaban el enfrentamiento con Israel para sus propios intereses. Tras esto, se crean diversas organizaciones nacionalistas. El Movimiento de Liberación de Palestina fue fundado en 1958 por algunos estudiantes que buscaban el panarabismo y el nacionalismo palestino. Nasser promueve la creación de una entidad denominada la Organización para la Liberación de Palestina, el cual se constituye por un ejército liderado por Egipto para la liberación justamente de Palestina. El objetivo era la creación de este como Estado y eliminar el Estado de Israel.
También tenemos que recalcar al líder Amin al-Hussein, el líder del Comité Supremo Árabe. Tras la gran derrota de 1967, la inmigración palestina aumentaba el descontento y la frustración para los demás pobladores. Nasser se desliga de la Organización de Liberación de Palestina y Al-Fatah ingresa en la organización, y el líder Yasser Arafat se convierte por poco tiempo en el líder de la organización. Este es como tal el último representante legítimo de los palestinos. Este líder se basa en el terrorismo como arma política frente a Israel. Los ataques suelen ser de suicidios, aviones y represalias y también genocidios. La base de las operaciones es principalmente Jordania. Ahí la mitad de todos son refugiados palestinos. Después de esto la organización se desplaza hacia el Líbano. La guerra civil se justifica como sede de los ataques contra Israel, y esto motiva en 1978 la invasión del país por Israel para acabar con la Organización de Liberación de Palestina. En los años 80, esta organización, debido al cerco del ejército de Israel, abandona el país y se traslada a Túnez. La Intifada, el Hamas, la invasión de la Unión Soviética de Afganistán, la Segunda Intifada y muchas otras guerras más son el reflejo de los conflictos de los países árabes e israelíes, conflictos que hasta la fecha no pueden llegar a un acuerdo. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.